más grande de los mandamientos es este. Mat. 22 2.36-37 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Las palabras, entendimiento, espíritu, corazón o pensamiento, son sinónimos de la mente, y Pro. 4.23 dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Desde que el hombre nace a este mundo, comienza un aprendizaje intensivo, todo lo referente a la movilidad, al habla, a recibir y dar afecto, a las relaciones, a la educación, a la convivencia, etc. y así continúa a lo largo de toda su vida siempre asimilando información, guardándola con una increíble y aún desconocida capacidad de acumular información, clasificándola y archivándola. Todos los datos son guardados, día tras día, y ahí van a parar, sin saber para qué y cuándo van a ser utilizados. Dice Proverbios 23 2.7 porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente es la torre de control de la vida. Las decisiones determinan acciones, las que, a su vez, influyen en el futuro inmediato y lejano. Las personas no llegan a donde están de cualquier manera, no son golpes de suerte ni giros del destino fortuito lo que determina una vida de éxito o fracaso, más bien, es el carácter y la actitud con la que enfrentamos el día a día con sus dilemas y decisiones lo que termina por marcar la diferencia. Para entender esto debemos de hacer un proceso de construcción, es decir, debemos de empezar por el final e ir retrocediendo hasta llegar al causante de todo. Debemos ver qué resultados tenemos, ver qué es lo que está produciendo esos resultados, y así hasta llegar a la raíz de todo. Este proceso es el siguiente: los resultados, circunstancias o situaciones, son la suma de nuestros hábitos, costumbres, patrones de conducta, acciones reiteradas. Los hábitos son la consecuencia de nuestras acciones y palabras, las palabras y las acciones son el fruto de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son el producto de nuestra cosmovisión. Este último elemento es el más básico e importante, es el fundamento y base a partir del cual construimos nuestra vida. La cosmovisión. Según el diccionario, la cosmovisión es el conjunto de creencias básicas que forman el parecer general que tiene una persona acerca de la vida. Es la forma en la que interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define las opiniones que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. La palabra cosmovisión quiere decir, cosmo igual mundo, visión igual observar. Es decir, es una forma de concebir o interpretar el mundo, propia de una persona o de una época. La forma en que pensamos. ¿Por qué cada persona reacciona de maneras diferentes ante la misma circunstancia? Porque cada persona tenemos dentro de nuestro sistema una programación interna que determina cómo reaccionamos ante una circunstancia. Esa programación se llama cosmovisión. La cosmovisión es como tener unas gafas de color. Si uno tiene unas gafas con los lentes rojos, todo lo va a ver rojo. Si los tiene azules, todo lo verá azul, etc. Es decir que, cada persona interpreta la realidad que le rodea conforme al color de gafas que lleva, conforme a su cosmovisión. Cuando Lázaro cayó enfermo y le fue dado aviso a Jesús, este estuvo unos días sin acudir al llamado de esta familia que fue el refugio y sitio de descanso en su ministerio terrenal, pues recordamos ese relato en el que María a los pies del Señor escuchaba sus enseñanzas y palabras mientras Marta estaba afanada y turbada con los quehaceres del hogar. Al cabo de los días Lázaro murió y Jesús viajó de inmediato a consolar a las hermanas Marta y María. Cuando llegó al lugar, las dos hermanas reaccionaron diferente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Era la misma circunstancia y el mismo momento, pero Marta se arrancó furiosamente a pedir explicaciones al amigo de su hermano si hubieras estado aquí nada de esto habría pasado. Sin embargo, María estaba pacientemente esperando sin quejas ni berrinches. Dos reacciones diferentes ante la misma circunstancia, dos maneras de ver las cosas ante la misma situación. ¿Por qué la diferencia? Tal vez tenga algo que ver con aquellos días en los que mientras María escuchaba atentamente a los pies de su Señor, Marta estaba afanada y turbada con sus quehaceres. Nuestra cosmovisión es formada de dos maneras. 1. La cosmovisión es formada por y en nuestro contexto de vida. Es el producto de nuestra educación, entorno, época, cultura y tradiciones generacionales, etc. Esto influye en nuestra forma de ver la vida. Esto es lo que aceptamos intuitivamente y expresa la dirección fundamental de nuestro modo de pensar. Es lo que aceptamos sin pensar. Es lo que se conoce como paradigmas. Por paradigmas entendemos aquellas estructuras mentales que se han arraigado en nuestra cultura, costumbres o actitudes sin darnos cuenta. 2. La cosmovisión es formada por aquellos pensamientos que razonamos y reflexionamos profundamente. Estas son nuestras ideas desarrolladas,
las conclusiones a las que arribamos después de la reflexión y el razonamiento. Condicionados por ideas, mitos y prejuicios, dice un proverbio, una buena idea es más poderosa que un ejército. Una de las cosas más poderosas de la vida son las ideas o los pensamientos. Las ideas son el material del que están hechos los sueños, son el principio de los mejores inventos, el comienzo de grandes progresos en la humanidad. Los pensamientos se convierten en conceptos, los conceptos forman la cosmovisión y, como hemos visto, la cosmovisión afecta a toda nuestra vida y forma de pensar. De hecho, los psicólogos describen el valor y estimación de nuestra vida por los conceptos que tenemos de nosotros mismos y de los demás, es decir, analizan nuestra cosmovisión para valorar nuestra vida. Si tienes ideas o pensamientos equivocados acerca de la vida, de ti mismo y de los demás, concebirás conceptos equivocados, que concebirán a su vez una cosmovisión equivocada y que tendrá influencia directa en tu forma de hablar y actuar, lo que afectará a los resultados últimos de tu vida. No os conforméis. La palabra que Pablo utiliza es esquematizo, que quiere decir esquema, molde, estructura. Lambie dice: no os amoldéis a este mundo, y capta perfectamente la idea que tenía Pablo al escribir este versículo. El hecho de que el apóstol utilice este término es porque reconoce claramente una realidad ineludible, y es, que somos condicionados por nuestro entorno, época, cultura y tradiciones, asimismo como por la educación y las experiencias, cosas las cuales en su mayoría no elegimos nosotros, y que son las que modelan y forman nuestra forma de pensar. Todo eso se convierte en nuestro esquema de vida, nuestro molde existencial. Desde niños hemos sido instruidos para abrazar ideas y no cuestionar lo que hacíamos o nos ordenaban hacer, pero una cosmovisión clara comienza con preguntas concretas y profundas acerca de nuestros propósitos en la vida para descubrir la verdadera voluntad de Dios. Dice el escritor John Piper: he hallado que la manera de pensar la vida cristiana de la mayoría a menudo proviene de la atmósfera cultural que respira en su entorno en lugar de haber sido tomada de los principios que aparecen en la Biblia. No solo eso, sino que algunas de las categorías heredadas del pensamiento cristiano están tan poco sincronizadas con la Biblia que operan en contra de la misma obediencia que se suponen que deberían promover. Esto es lo que podemos llamar paradigmas. Los paradigmas son cosas que hacernos sin saber por qué las hacemos, están en la mente antes de que uno tenga total uso de razón. La mente humana no solo piensa, sino que lo hace con ideas y creencias que en su mayoría adopta, o se apropia de la sociedad en la que vive. Por ejemplo, si estás tomando un refresco en la terraza de un bar con muchas personas a tu alrededor y de repente todos se levantan alarmados y corren. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas tomando tranquilamente el refresco o sales corriendo también? Todos nos alarmaríamos también y saldríamos corriendo aunque sin saber por qué corremos. Lo hacemos porque lo hicieron los demás. Eso es un paradigma, cosas que hacernos sin saber por qué las hacemos. Déjeme tomar prestada una anécdota muy popular que ilustra el nacimiento de un paradigma. Un día, un grupo de científicos metió 5 monos en una habitación donde había un racimo de bananas y la única forma de alcanzarlas era mediante una escalera. El experimento se diseñó de tal forma que cuando uno de los monos subía la escalera para alcanzar una banana, automáticamente el resto de los monos eran bañados con agua helada. Los monos aprendieron rápido. Para cuando el tercer mono quiso subir la escalera, los otros lo agarraban a patadas antes de que subiera para evitar el castigo del agua. Muy pronto, ninguno se dejó llevar por la tentación de subir y dejaron la escalera en paz. Pero entonces los científicos cambiaron uno de los monos por otro nuevo, que, obviamente, no sabía nada del agua. Como buen mono, lo primero que hizo fue intentar tomar una banana, pero de inmediato recibió una buena paliza. Los científicos fueron decambiando a los monos uno a uno paulatinamente hasta reemplazar a todos los originales, y, sin embargo, los nuevos monos seguían sin atreverse a subir la escalera y le pegaban al que se acercara a ella, a pesar de que ninguno de los 5 monos había sido jamás bañado con agua fría. Si le preguntáramos a alguno de los monos por qué no pueden subir a coger las bananas nos respondería: no sé, pero aquí las cosas siempre se han hecho así. La cuestión es que hemos sido tan condicionados por nuestro pasado, cultura y entorno, que hemos perdido de vista quiénes verdaderamente somos. Todos heredamos prejuicios y preconceptos acerca de las cosas, y asimismo también asimilamos como ciertos muchos mitos acerca de la vida, del mundo que nos rodea y de nosotros mismos, mentiras que fueron instaladas en nuestra mente y terminamos creyéndolas por el hecho de que estaban ahí antes de que tuviéramos uso de razón. Los humanos somos condicionados en nuestras mentes por las circunstancias y limitaciones en las que vivimos. Muchos cristianos son libres espiritualmente pero no mentalmente, siguen atados a su pasado, o a sus temores, o a sus limitaciones culturales, físicas o sociales, y aunque son libres, nunca alcanzan lo que desean. Dice Gal. 4.2.1 Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Podemos tener naturaleza de hijo y mentalidad de esclavo. Pero las condiciones determinan la conducta hasta que son interrumpidas por una fuerza mayor y más poderosa. Esa fuerza es la palabra de Dios que desarrolla en nosotros una nueva forma de pensar que rompe con aquello que te aprisiona. En Efesios 4:2.22-23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto nos está refiriendo a dos cosas. Primero, a que podemos ser nacidos de nuevo con una mente que necesita cambiar los pensamientos que trae del mundo,